pues los de fecha de menarca, también nos Bien. mencionó lo de la adrenarca, la telarca, la pubarca. Ok. ¿Sí me escucha ahí? Es que me... Sí, sí, te Ah, escucho bien. ok. Abril, sí. ¿Qué más? Ya dije lo de la telarca, pues igual está lo de fecha de última regla, Ok, momento en el que se producen los periodos menstruales, la duración y también la cantidad. También dijo ok, que el ok. grado de malestar, si hay Dolor. síndromes premenstruales, Ujú. y pues, bueno, igual sería importante preguntar si toma anticonceptivos o tomó o algo así. De acuerdo, esos son siguientes, no los habíamos platicado. El Ah, anticonceptivo, método anticonceptivo no lo habíamos platicado, pero es cierto, es importante el hecho de saber qué tipo de anticonceptivos lleva la paciente y por cuánto tiempo los estuvo utilizando. De hecho, es parte de lo que sigue más adelante. perdón, bueno, No, estuvo bien. Ujú. mm, y pues de menstruales, pues creo que sería eso. Bueno, es que esos Vale. son antecedentes menstruales. Más o menos, sí, o sea, son esos los antecedentes que habíamos estado viendo. Acuérdense que siempre deben de llevar un orden. Ustedes pueden hacer su historia clínica y su interrogatorio como ustedes lo consideren. En cuanto tengan más experiencia, pues ya lo van haciendo en diferente orden, en el orden que a ustedes se les acomode más. Pero lo importante es que sean metódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo van a hacer en un orden, en ese orden lo hagan siempre. ¿Para qué? Para que no se les olvide nada. ¿Me explico? Yo les comparto la forma en que yo lo hago. Yo primero pregunto los antecedentes de desarrollo, menarca, telarca, pubarca, adrenarca. Después me voy por la fecha de menstruación, de los ciclos menstruales, cómo son los sangrados, si tiene dolor, si no tiene dolor, los días de sangrado, en fin, todo lo que ya habíamos platicado ayer. Y de ahí me sigo, ahí valoro lo que son los ciclos menstruales y su fecha última de menstruación, que es importante. En el caso de las pacientes embarazadas, recuerden que con la fecha de menstruación es importante calcular la fecha probable de parto y la edad gestacional. No nos vamos a meter en esos temas porque no es obstetricia, pero bueno, es importante tener esos datos también, ¿vale? Posteriormente, yo paso a lo que es la valoración de la paciente en la cuestión reproductiva. Entonces, lo primero que les pregunto es la edad de inicio de vida sexual activa. ¿Por qué este dato es importante y no solamente es un chisme? ¿Qué podemos valorar o qué para qué es un factor de riesgo un inicio de vida sexual activa de manera temprana? De cáncer cervicouterino. Bien, cáncer cervicouterino, ¿qué más? ¿Alguna Enfermedades de infección? transmisión sexual. Infección. Infecciones de transmisión sexual, bien, Vania y Abril. Entonces, incluso hasta de embarazos. Es muy común que las pacientes que empiezan con una edad reproductiva temprana, 14, 13 años, ya tengan algún antecedente de aborto o algún antecedente de un embarazo previo. ¿Por qué motivo? Porque pues el inicio de la vida sexual a esa edad tan temprana pues no le permite tener la madurez como para, ¿cómo lo podríamos comentar? Lo voy a decir así, no tiene la madurez para poder proyectar o planear su vida sexual y entonces pues obviamente va a tener, bueno, no obviamente, pero sí va a tender a tener más actividades de actividad sexual de alto riesgo, sin protección, sin anticonceptivo y pues promueve, como comentamos, infecciones, embarazos no deseados, ¿vale? Ok, entonces como verán, no es solo chisme, sí tiene un porqué el que tengamos en qué momento inició la vida sexual. Relacionado con eso, el número de parejas sexuales, ¿vale? Entonces, Jovita, ok, buenos días, ahorita te pongo asistencia. Entonces,
Importante el conocer también el número de parejas sexuales por la misma razón. El hecho de que la paciente tenga muchas parejas sexuales es un factor de riesgo para poder presentar todas estas cuestiones que habíamos comentado, de infecciones, de problemas de enfermedades de transmisión sexual. ¿Vale? Entonces también es importante. Aquí, muy importante, no se juzga a las pacientes. Les va una pregunta que es más, no es tanto cuestión, aunque está muy relacionada con el tema, pero sí quisiera platicarlo con ustedes. ¿Cuántas considerarían que son demasiadas parejas sexuales? ¿3 o más? ¿3 o más? Ok. Bien, Enrique. Ok, Enrique, ¿alguien más? Más de dos, más de 2 o 3. Más de 2. Ok. ¿Alguien más que se anime? Es que hay un término, no me acuerdo cómo se llama, se me fue la palabra, en donde dice que tener relaciones sexuales, bueno, más de 3 parejas al año, ya es como factor de riesgo. Ajá, Ok. promiscuidad, perdón. Pero no, de hecho yo sabía que promiscuidad era tener más de más de una pareja sexual en toda la vida, una cosa que había escuchado una vez. No, hasta me la dijo Estrellita, la doctora Estrellita, A mí Nora. que según A mí también me comentó la doctora Tamayo que promiscuidad era a partir de 2 parejas sexuales. ajá, o 2 o 3, no me acuerdo Tal vez bien. no más de una, o sea, 2. Ok. Y ahí es donde empezamos con situaciones que pues genera este tipo de cosas, ¿me explicó? Por ejemplo, la RAE define la promiscuidad como la conducta de la persona que mantiene relaciones sexuales poco estables con diversas personas. Demasiado en específico, ¿me explicó? Ahora, es ahí la cuestión. El problema es que este término de ser promiscuo es como el que, o sea, todo depende del punto de corte que estemos hablando. Es cierto que hay puntos de corte estadísticos ya muy marcados que hablan, por ejemplo, como decía, me parece que fue Abril, que es correcto, como factor de riesgo para infecciones, el que la mujer o el hombre tengan más de 3 parejas al año les genera riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pero en realidad así que haya alguna situación donde vamos a poner un punto de corte, decir es que más de 3 parejas sexuales, no, sí, anótalo, esto es ya factor de riesgo, no tanto. Todo también depende qué paciente estemos hablando. No es lo mismo que te digo una mujer de 60 años que tuvo 7 parejas sexuales en toda su vida, a que te lo diga una niña de 14 años, ¿me explico? Entonces, aquí va variando mucho en ese aspecto. Sí es importante conocerlo y vuelvo a insistir, no juzguen, simplemente es un dato. Exactamente, Daniel. Ahí es donde interviene mucho la educación sexual y depende mucho, y lamentablemente, pues esto viene mucho de casa y del tipo de ideología y de cuestiones religiosas también. Entonces, nos meteríamos en un tema escabroso. Mi punto es que no juzguen a los pacientes, simplemente es valorar un factor de riesgo, ¿vale? Ahora, lamentablemente, y esto es algo que no se puede identificar con mucha facilidad, de hecho no se puede identificar, el hecho de que tu pareja, ahora sí que no la paciente o el paciente, sino la pareja tenga actitudes sexuales de riesgo o promiscuidad, que sería estadísticamente, les digo que lo que se ha encontrado es 3 parejas sexuales al año, también resulta un factor de riesgo tan riesgoso como el que está teniendo la vida sexual. No sé si me expliqué. Entonces, si el marido, en el caso de ginecología, que es lo más común que me encuentro,
pues tiene la costumbre de ir a casas de sexoservidoras, cosas de este tipo, o tiene la costumbre de irse al antro a ver qué se encuentra, pues la pareja va a estar con con el mismo riesgo a que ella estuviera teniendo este tipo de actividades. ¿Me explicó? Entonces, incluso el hecho de que una mujer o un hombre solo tenga una pareja sexual no le impide de que pueda tener infecciones de transmisión sexual. Obviamente, pues el riesgo disminuye, ¿vale? Ok, y hablando de eso, sí, el siguiente rubro que siempre pregunto es si existen enfermedades de transmisión sexual, en especial haciendo mucho énfasis en lo que es papiloma, ¿vale? Clamidia, gonorrea. ¿Por qué motivo? Porque son los más comunes. Sífilis. Son las infecciones de transmisión sexual más comunes y que presentan mayores problemas ¿cómo se llama? De BPH, pues bueno, ya lo estábamos comentando, el principal riesgo es cáncer cervicouterino. Y en el caso de gonorrea y sífilis, ¿cuál es el principal riesgo que le genera a la paciente el tener este antecedente de haber presentado una o más infecciones de este tipo de enfermedades? Esterilidad. Bien, exactamente, Roberto. Jesús. ¿Qué pasó? Dime, Silvia. ¿No? Ok. ¿Sí? ¿No? Me parece que en el caso de gonorrea y clamidia, la principal complicación es la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Ok, exactamente. También, bien, María José. También en el caso de algunos tipos de VPH, pues cáncer cervicouterino. Ya, bien. Y tú también me habías comentado, Silvia, me parece que comentaste algo también de la enfermedad pélvica inflamatoria. Se encima un poquito el micrófono. Está bien, exactamente. Entonces, es importante, en especial gonorrea y clamidia generan problemas de enfermedad pélvica inflamatoria y en el caso y como manera secundaria de esta enfermedad pélvica inflamatoria se puede presentar esterilidad, ¿vale? Muy bien. Entonces, eso es, digamos que los hábitos sexuales. De ahí sigue lo que es el anticonceptivo. Entonces, hay que preguntar qué anticonceptivos ha utilizado. Hay quien incluso pregunta si tiene una pareja estable, porque eso también tiene su importancia. Entonces, de métodos anticonceptivos es importante, en especial en pacientes jóvenes, recalcar el uso de preservativo, ya lo vamos a ver en su momento, para evitar la transmisión, las enfermedades de transmisión sexual, que son muy comunes, en especial en digamos que los pacientes más afectados son pacientes adolescentes. Entonces, en esas etapas reproductivas se les recomienda que utilicen preservativo, muy aparte del uso, si es que llegan a utilizar de hormonales o cualquier otro tipo de anticonceptivo que pudiera evitar el embarazo, pero que no va a proteger de infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Entonces, en especial si no tienen pareja estable, si están teniendo más de 2 o 3 parejas durante un año, durante todos estos procesos, pues sí es necesario que utilicen preservativo. Entonces, enfocándose mucho a eso. ¿Vale? Una pregunta, Doc. Mande. ¿En ¿Sí? qué consiste una pareja? ¿Cuánto tiempo, cómo se le explica a la paciente qué es una pareja estable? Oh, mira, una pareja estable es aquella con la que ya se proyecta una relación a largo plazo y que mantienen por lo menos una relación de más de 6 meses. O sea,
Ya cuando la relación lleva aproximadamente 6 meses o más, se considera que pudiera ser estable, siempre y cuando pues esta se mantenga, porque pues bueno, hay parejas que van y vienen, rompen, pasan 2, 3 semanas, un mes y otra vez vuelven a, a juntarse. Eso ya no se consideraría estable. O sea, estable sería que ya hay una proyección a largo plazo y que ya tienen más de 6 meses. ¿Me explicó? Incluso a mis pacientes yo les recomiendo en especial antes que utilicen preservativo con su novio. Dicen, no, es que mi novio es buenísima onda y él jamás me pondría el cuerno. Ajá. Y yo siempre les pregunto, ¿cuánto llevas con él? No, pues como un mes. Pues, caras vemos, mañas no sabemos. Entonces, mejor que use el preservativo y ya cuando lleven 6 meses y se vea realmente las intenciones de cada uno y cuál es la proyección y si realmente tienen un núcleo en la relación, entonces, pues bueno, se podrá manejar la cuestión de retirar el preservativo y utilizar otro anticonceptivo. Esa es una recomendación muy personal, ¿eh? La verdad es que esto, otra vez, nos metemos en terrenos difíciles de manejar y de cómo, y que no podemos generalizar, ¿me explico? Entonces, puede haber parejas estables que no sean monógamas. Entonces, ahí, pues, meterse en otra situación, incluso definiciones de poliamor y cosas así que no son parte del tema, pero bueno, que son realidad. Entonces, y dependiendo de este tipo de prácticas, pues bueno, el método anticonceptivo, pues sí, siempre la recomendación es que el preservativo en todo este tipo de prácticas, ¿vale? Ok, entonces, ¿dudas? No, vale. También creo que sería importante agregar al interrogatorio de esa sección las pruebas de detección oportuna de cáncer, preguntando cuándo fue su última consulta ginecológica y cuándo fue su último Papá Nicolau, y preguntando sobre autoexploración de mamas y mamografía. Muy bien, María José, exactamente, eso era lo que seguía. La valoración de riesgos tanto de cáncer cervicuterino como cáncer de mama. Entonces, estos son importantes para valorar o para el seguimiento de riesgos. Lamentablemente, existen casos, no son de lo más comunes, sí hay casos de pacientes muy jóvenes que llegan a presentar 15, 16 años, que llegan a presentar cáncer cervicouterino o cáncer de mama. Entonces, sí es importante que se empiece la vigilancia desde el iniciado la vida sexual activa o a partir de los 21 años el Papá Nicolau. La exploración mamaria pues debe realizarse también de preferencia cada mes durante el ciclo, durante los primeros días del ciclo menstrual y debe de, ¿cómo se llama? Y debe de iniciarse con el inicio, o bueno, ya con el desarrollo de las mamas. Entonces, sí, es un buen dato que siempre se debe de preguntar. Aunado esto a los antecedentes heredofamiliares, pues podemos ya tener una idea o empezar a enfocar a las pacientes para la, ¿cómo se llama? Para el riesgo que pueden tener de este tipo de cánceres. No está indicado en el caso de mama, por ejemplo, en pacientes jóvenes de bajo riesgo, o sea, que no tienen familiares, la exploración mamaria médica regular, pero sí está recomendado la autoexploración. Aprovechar, si tienen una paciente adolescente, unos 5 minutitos de la consulta para explicarles la técnica de autoexploración, para que ellas se estén revisando y que tengan la confianza de que si presentan alguna duda o si presentan, se llegan a tocar alguna tumoración en mama o alguna situación de este tipo, se les acudan de manera inmediata a una valoración médica, ¿vale? Entonces sí, muy buen aporte, ya es de los
antecedentes que también son obligatorios de estudiar en la cuestión de hábitos o bueno, de cuestión de riesgos reproductivos, ¿vale? Y por último, la verdad es que yo esto lo tiendo a dejar al final, hay quien lo pone adelante en otros rubros, pero bueno, es la fórmula de fertilidad, haciendo referencia a lo que es el número de embarazos, abortos y partos. Cesáreas también es importante. ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque puede haber complicaciones, decían los maestros antiguos, ¿cómo decían? Grandes multíparas, grandes distocias. Entonces, hay que tener una idea de el desarrollo reproductivo de nuestras pacientes. Es muy común el embarazo en pacientes adolescentes, hoy en día está aumentando mucho, entonces no hay que irnos con la finta de simplemente, pues como se ve jovencita, no preguntarles, ¿me explico? Sí es importante, pues obviamente si no ha iniciado vida sexual activa, pues no puede tener antecedentes de embarazos, aunque la recomendación es que en pacientes adolescentes, siéndoles sincero, saquen a los familiares cuando hagan este tipo de interrogatorio. ¿Por qué motivo? Porque por cuestiones de pudor, vergüenza, miedo, no van a ser sinceros con ustedes, con la mamá junto, ¿vale? Más de una vez, si ustedes son observadores con pacientes adolescentes, en cuanto empezamos a hacer las preguntas en especial de índole reproductivo y sexual y de hábitos sexuales, la mamá se voltea a verla así como de... Y le pone unos ojos que dices, no, pues ya no me va a decir ni pío. Entonces, todo no y nada. ¿Me explico? Entonces, dime. ¿Y cómo le hacemos para pedirle a la mamá que salga sin que se enoje o no sé? Sí, mira, en cuanto empiece con la historia, cuando vas a empezar con la historia clínica, para no meterte en cuestión ginecobstétrica al principio, yo siempre les digo, ¿sabe qué? Si es una mujer de 15, 16 años hasta los 20, generalmente les digo, miren, voy a hacer una historia clínica, vienen toda una serie de preguntas, algunas son muy personales y pues necesito platicar directamente con ella, con la paciente. Entonces, papá, mamá, por favor, necesito que me den unos minutos con la paciente solo, espérenme afuera en la sala de espera. Así, sin pelos en la lengua y con toda la seguridad del mundo. ¿Me explico? Sí, y no le han Sí. dicho que no. Papás. Sí, ha pasado, sí no te lo voy a negar. Entonces, cuando pasa eso, entonces obviamente pues ya sabes que tu interrogatorio pues no es el mejor del mundo, ¿me explico? Entonces ya te vas a quedar con algunas dudas, tampoco es, o sea, lo ideal es que salgan, son pocos los papás que no permiten no vas a interrogar a una niña de 12 años así, pero cuando tienen, te digo, 15, 16, generalmente, y si no lo aceptan, pues ya te vas dando idea de la dinámica y que obviamente, pues probablemente haya ahí información oculta que pues lamentablemente no vas a poder obtener. Entonces, si insisten en quedarse, pues bueno, se quedan y pues ya tú valorarás dependiendo de la reacción de los papás y de la niña, si la información que te están dando sea realmente verídica o no. ¿Me explico? Tampoco te metas en broncas en el aspecto de querer hacer el interrogatorio. Aunque, insisto, si haces la aclaración así de manera categórica y con mucha seguridad, muchas veces los pacientes, los familiares aceptan que tengas la entrevista de la historia clínica con ellos afuera, ¿vale? Gracias. No, ¿de qué? Pam, pam, pam. Bueno, dudas, preguntas, algún comentario que quieran
agregar en la cuestión de lo que es los antecedentes ginecobstétricos, o bueno, de todos estos antecedentes que acabamos de checar de la historia clínica. Una pregunta, doctor. Sí. Bueno, una doctora nos había dicho que también entraba plan de planificación familiar. No sé si esté bien. Aquí, mira, lo que pasa es que está bien, Edgar. Lo que pasa es que la historia clínica tiene que irse adaptando dependiendo de las circunstancias que estamos viendo. Un ejemplo, en la historia clínica para reproducción o problemas de esterilidad, que incluso hacemos historias clínicas, porque otra vez lo mismo que estábamos platicando con Vania, el tener a la pareja junta y hacerles todas estas preguntas juntos, luego nomás echan unos ojos así de, a ver, cabrón, vete del hocico, a ver, quiero oír nomás que digas una tontería. Entonces, incluso se hace separados, se preguntan otras cosas como hábitos sexuales, qué tan seguido tienen relaciones, si hay eyaculación o no durante las relaciones, si hay orgasmo, si no hay orgasmo, en fin. Entonces, dependiendo del objetivo de la consulta, derivar otro tipo de interrogatorios. En el caso de lo que te comenta tu maestro, Edgar, es correcto. Si la parte de tu consulta el objetivo es instalar un anticonceptivo, estoy muy de acuerdo contigo, el saber cuál es el estatus de la pareja, el saber cuál es su proyección a largo plazo y cuál va a ser su plan de vida en el aspecto de cuestión reproductiva, sí es importante para instalar el método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una paciente diga, no, pues tuve mi bebé hace un año, no tengo método y me quiero poner uno para que dentro de 6 meses, un año me embarace. Ahí difícilmente le vas a poner un Mirena, por ejemplo, que vale 5,000 pesos para que al año se lo quite para que se embarace, ¿me explico? Le dejarías pues tal vez un anticonceptivo hormonal o alguna cuestión de cíclica o hasta inyectable, ¿vale? O pues en todo caso, si la paciente lo utiliza y lo tolera, un DIU de cobre, que aunque ese también es para largo plazo, no tiene el costo económico, ¿me explico? E igual, si la paciente dice, no, yo tengo 35 años, ya tengo 2 hijos y no, yo la verdad ya no deseo tener más hijos. Bueno, pues entonces ya las opciones cambian. Entonces le ofertas una OTB, le ofertas vasectomía si es que el marido se deja, le ofertas un método de larga evolución como un dispositivo y de alta eficacia, un dispositivo, un Mirena, uno de cobre, por ejemplo, un Mirena o implantes para que llegue a los 45 años, esté en su periodo de menopausia y ya puedes retirarle los anticonceptivos. ¿Me explicó? Entonces, sí es válido, pero de ahí depende mucho de hacia dónde va enfocada la consulta. Y eso también es importante ¿cómo se llama? Por eso hay que saber por qué viene tu paciente. ¿Me explicó? Que lo puedes preguntar en el aspecto de querer instalar el método anticonceptivo. Pues sí. No sé si me expliqué. Sí, doctor. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Doctor, yo sí tengo duda, pero bueno, no es sobre esto, es sobre la tarea que nos comentó. Es que no recuerdo si había mencionado que iba a ser cuadro sinóptico o mapa conceptual, entonces, ¿podría volver a explicarlo, por favor? Va a ser un cuadro sinóptico, ¿vale? Entonces, no se preocupen, yo sé que no lo he subido, hoy lo subo ya sin falta, perdónenme, es que he estado con algunas cuestiones aquí de un par de pacientes delicados de aquí del hospital, entonces les voy a subir ahí en la plataforma y va a venir todas las indicaciones, ¿vale? Entonces, yo me comprometo que al transcurso del día de hoy les activo ¿cómo se llama? La tarea
para que tengan ahí las indicaciones y tengan la rúbrica. En todas las tareas que les voy a dejar abierta la rúbrica, entonces van a poder ver cómo voy a evaluar y dentro de esos parámetros manéjense y no hay ningún problema, ¿vale? Sí, doctor, gracias. No, de qué. Entonces, bueno, miren, por cuestiones de tiempo ya son 7:57, entonces lo dejamos por hoy. Nos vemos el viernes con exploración física. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la exploración física general y porque ustedes saben que aunque seas ginecólogo, seas quien seas, necesitas hacer una exploración física completa. Vamos a enfocar mucho en exploración física de mama, curso no, técnicas de exploración de mama y exploración y cómo enseñarle al paciente, a la paciente más bien, la autoexploración mamaria, que eso es importante que ustedes lo sepan bien. Y de ahí pasamos a lo que es exploración de abdomen, que en ginecología, pues el abdomen agudo, pélvica inflamatoria, por quistes de ovario, en fin, toda una serie de cuestiones, se tiene que saber bien la exploración de abdomen, entonces vamos a repasar también de manera un poquito prolija lo que es la exploración de abdomen y posteriormente los exámenes especiales de ginecología, que son la especuloscopía y el tacto vaginal, ¿vale? Y tacto vaginal bimanual. Entonces, échenle una revisada y ¿cómo se llama? Y nos vemos el viernes. Disculpe, doctor, ¿podría repetir nada más qué dijo? Lo último de que hay que revisar. Exploración de mama, técnica de autoexploración, de cómo enseñarle a la paciente a autoexplorarse, exploración de abdomen, que es importante también, y exploración de exploración especial ginecológica, que es tacto bimanual, tacto vaginal y especuloscopía. Ok, gracias, ¿Vale? doctor. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el próximo, este viernes, ¿vale? Carlos, ahorita te pongo asistencia. Que tengan bonito día. Igualmente, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.